Hola hermanos, nuevamente nos vemos por aquí en estos medios para continuar nuestros estudios en la palabra de Dios y quiero compartir con ustedes hoy algo en el Antiguo Testamento nuevamente y hoy estaremos basándonos en el libro de Jeremías. Les invito a que puedan buscar esta parte en sus Biblias, pero como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a ponernos en las manos de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos, Señor, las gracias por esta oportunidad, Señor, que nos permites de estudiar tu palabra. Señor, pidiendo que tu Santo Espíritu nos guíe en esta hora, que hables a nuestras mentes, nuestros corazones, que seamos edificados por ti y que a final de este estudio, Señor, tu nombre sea glorificado y que podamos sentirnos con el deseo de compartir con quienes nos rodean lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace algunos días encontré un reportaje sobre noticias falsas, o como decimos por aquí, fake news. Trata sobre una investigación realizada sobre este tema y cómo estas noticias en los medios sociales causan un gran impacto económico y por supuesto también social. Son expertos en el manejo del Internet. Una nota por aquí, un anuncio por allá y al final una buena ganancia. Ahora, el problema no es nuevo. Y ustedes me dirán, ¿cómo que no es nuevo? Sí, el problema realmente no es nuevo. Eso de noticias falsas. En el año 605 en la historia, Joacim, en el pueblo de Israel, está ya en su cuarto año como rey de Judá. Y es el primer año de Nabucodonosor como rey en Babilonia. Estos son datos reales, esto no son noticias falsas, esto es historia que usted puede comprobar. Y el profeta Jeremías nos habla de la reacción del pueblo de Dios ante las noticias falsas, diríamos en nuestros días, y las verdaderas. Ahora, la palabra de Dios no nos menciona como las noticias, sino como las profecías. Y estaríamos hablando entonces de profecías falsas y profecías que realmente provienen de Dios. Vamos a nuestras Biblias, a Jeremías capítulo 25, y ahí es donde estaremos estudiando el día de hoy. Jeremías capítulo 25, versículos 1 al 5 es nuestra primera parte en la lectura. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde el principio y sin cesar, pero no escuchasteis. Primero nos dice la fecha de sus escritos, y es como llegamos al año 605 a.C., y con esta información podemos verificar el tiempo en la historia. Nosotros buscamos leer o ver las noticias del día en que estamos viviendo, y en este caso no es muy diferente. Los lectores y quienes lo escuchan lo conocen bien y les recuerda desde cuándo ha estado hablándoles. Nosotros en nuestros días, usted pone algún medio de comunicación, el internet, medios sociales, y usted puede estar viendo prácticamente en el mismo momento que esté ocurriendo algo en el otro lado del mundo. Pero en aquel entonces, para que alguna noticia, alguna persona que estuviese hablando, algún mensaje, no llegaba en segundos. Pasaban días, semanas y quizás meses para que usted pudiera enterarse de lo que estaba ocurriendo en algún otro lugar. Y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo que Jeremías nos habla. Ahora, nos dice aquí algo interesante en este sentido. Él dice que ha estado hablando al pueblo de Israel ya por 23 años. Jeremías inició su ministerio muy joven. No se dice la edad, pero él mismo se considera un muchacho. Si usted lo ve ahí en Jeremías capítulo 1, él mismo se considera un jovencito. Es posible que por esta razón muchos no quisieran escucharlo. Hay otro joven predicador en el Nuevo Testamento que se le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, tu edad o tu condición económica. No pensemos en el qué dirán si Dios nos manda a entregar un mensaje. Él está con nosotros. Y mire, si usted está dispuesto a servir a Dios, Dios lo va a utilizar. No importa su edad o su condición o cualquier otra circunstancia que usted pudiera sentir como una limitante para que Dios pueda usarle. Durante 23 años, Jeremías, si ponemos esto en números sencillos, él ha estado hablando al pueblo de Israel y pensemos que tal vez era un mensaje por semana, y esto como un número que pudiéramos nosotros recordar fácilmente. Son 1196 mensajes en 23 años. ¿Les parecen muchos o pocos? Es posible que alguien pensara, bueno, ya viene otra vez. Por otro lado,
Esto nos muestra cómo fue la comunión que Jeremías tenía con Dios durante 8,395 días. Para que él pudiera tener un mensaje de Dios, él tenía que estar en comunión con Dios. Él no podía estar lejos de Dios porque entonces no podría él enfrentar al pueblo de Israel con esa firmeza y esa seguridad que decía que él estaba hablándoles de parte de Dios. Si nuestra comunión con Dios fuera de la misma manera, hoy seríamos muchos Jeremías, muchos Habacuc y quizás muchos otros que nosotros conocemos en la palabra de Dios. Versículo 4 de nuestra lectura, Jeremías capítulo 25. Y envió Jehová a vosotros a todos sus siervos los profetas. Los envió desde el principio y sin cesar, pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Mire, es la segunda vez que él menciona esta idea. El pueblo de Israel recibió mensaje a través de Jeremías, que él es el que está hablando ahorita. Veíamos en la semana anterior que estaba hablándole Dios al pueblo de Israel a través de Habacuc. Y aquí Jeremías menciona que ha habido muchos profetas, los siervos de Dios, los profetas. Dios los envió desde el principio y además le agrega y sin cesar. Es decir, siempre ha habido profeta en el pueblo de Israel que les lleva mensaje de Dios. Pero el pueblo de Dios no quiso escuchar y se los recuerda aquí Jeremías. Pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. La reacción del pueblo sigue siendo la misma. No escucharon el mensaje de Dios, no le pusieron atención. Regresar a Dios no lo pensaron, ni siquiera quisieron hacerlo en realidad. Al contrario, se alejaron más y más de Dios. Como resultado, viene la deportación a Babilonia y esto ocurre en el año 597 a.C. Versículo 5 en nuestra lectura dice así: cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y habitaréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Esto era parte del mensaje que los profetas traían al pueblo de Israel. Regresar a Dios, buscar a Dios, para que de esa manera se pudiera cumplir la promesa de Dios. Si eran obedientes a Dios, vivirían en la tierra prometida. Pero el pueblo de Israel desobedeció la palabra, desobedeció el mensaje de Dios, y entonces como consecuencia son deportados a Babilonia. Ahora, la reacción del pueblo, vimos ahorita, fue de alejarse de Dios, no escucharon. Pero la reacción de Jeremías, ¿cuál es la reacción de Jeremías? Quizás usted dijera, bueno, ¿y él qué hizo? ¿Le gustó o no le gustó la reacción del pueblo? Y nos dice la palabra de Dios que la reacción de Jeremías realmente fue de tristeza, pero al mismo tiempo de esperanza. Lamentaciones capítulo 3, versículos 20 al 27 en la palabra de Dios. Y este libro nosotros lo conocemos como Lamentaciones. Su nombre completo sería Lamentaciones de Jeremías. Y algunos hasta le dicen, por causa del nombre en este libro, algunos hasta le llaman el profeta llorón. Y creo que con cierta razón. Él estaba en una tristeza profunda, en una desesperación. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, ese pueblo que es el pueblo escogido de Dios, que ha visto las maravillas de Dios, se alejaron de tal manera que ahora tienen que ser deportados, alejados de la tierra que Dios les había prometido? Lamentaciones capítulo 3, versículo 20 en adelante, dice así la palabra de Dios: aún lo tengo en la memoria. Jeremías se sigue acordando de lo que Dios les ha estado diciendo, porque mi alma está abatida dentro de mí, refleja su profunda tristeza. Pero esto consideraré en mi corazón, dice Jeremías, y por esto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Jeremías, si bien es cierto, él está triste por la situación del pueblo de Israel, él está desesperado, él tiene esperanza, y está fundamentada su esperanza en la misericordia de Dios. Y es lo que él dice: voy a esperar en él. Versículo 21, repito lo que él menciona en esta parte. Pero esto consideraré en mi corazón. Es decir, yo voy a confiar dentro de mi corazón, en mi mente, en mi confianza, mi seguridad va a estar puesta en Dios. Y en esto esperaré, en la misericordia de Jehová, en la misericordia de Dios. Pensemos ahora por un momento en la deportación. No es agradable lo que está viviendo el pueblo de Dios en Babilonia, lejos de sus hogares, lejos de sus familias. Muchos quizás perdieron sus familias en la guerra, cuando fueron conquistados. El templo y la ciudad están destruidos. En estas condiciones, quizás usted y yo estaríamos reaccionando igual que ellos. Lo que queremos es escuchar buenas noticias. En nuestros días, usted pone las noticias y solamente se encuentra cosas tristes.
entonces realmente en nuestra mente nosotros estaríamos buscando y esperando y deseando escuchar buenas noticias. Entonces es lo mismo que le está pasando al pueblo de Israel. Y se presenta una situación difícil para ellos. Algunos profetas han estado dando falsas esperanzas, falsos mensajes. Ellos decían que hablaban de parte de Dios y si usted lee todo el libro de Jeremías se va a dar cuenta que Dios dice: yo no los mandé, yo no les pedí que hablaran en mi nombre. Y esto ellos lo están haciendo entre los deportados. Y para contrarrestar esta esperanza engañosa, Jeremías manda una carta en la que les anuncia que el exilio va a ser por bastante tiempo. No va a ser algo corto, no es una deportación de unos días. Vamos a lo que nos dice la palabra de Dios en esta porción. En estas circunstancias adversas, Dios manda un mensaje de esperanza. El plan de Dios es proteger a los que han sido deportados. Los deportados están en mejores condiciones que los que se quedaron en Jerusalén. Vuelvo a insistir en esto. Lea usted todo el libro de Jeremías y Lamentaciones y se va a dar cuenta que los que se quedaron en Jerusalén realmente no la pasaron bien. Sin embargo, los que están en Babilonia de alguna manera están protegidos. Están bajo el cuidado del rey Nabucodonosor. Recordemos la historia de Daniel y sus amigos. Ellos realmente están siendo protegidos en el palacio de Nabucodonosor. Ahora, Jeremías capítulo 29, versículos 4 en adelante, dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas. Plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplicaos allá y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. En medio de estas situaciones difíciles tenemos que seguir adelante. La vida sigue. En más de una ocasión, puedo compartirles una experiencia personal. En más de una ocasión escuché a mi madre decir: el mundo sigue rodando, cuando teníamos alguna situación difícil en casa. Y esta expresión no la usaba ella como algo casual. Ella siempre nos insistía: el mundo sigue rodando, hijo, sigue adelante, tú tienes que seguir esforzándote por lograr lo que tú necesitas. Y aquí parece ser el mismo mensaje que Dios le está dando al pueblo de Israel. Solo pongamos atención en los detalles. Dice edificar casas, o sea, no se queden sin tener en un lugar en el cual vivir. Van a estar por allá 70 años, les dice más adelante la palabra de Dios. Entonces 70 años es mucho tiempo. Y si tú no construyes un hogar, si tú no tienes un lugar donde vivir ahorita, ¿dónde van a vivir después entonces tus hijos? Porque además les dice plantad, es decir, tengan casas, trabajen en el campo para que tengan que comer, cásense, tengan descendencia, no se conviertan en menos población de la que salieron. No disminuyáis, les dice así. Y agrega algo que es importante aún en nuestros días. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Quizás hoy lo diríamos de otra manera. Orad por vuestros enemigos. Ellos estaban en Babilonia, habían sido deportados a Babilonia y son sus enemigos. Los hicieron ir a la fuerza a Babilonia. No era algo que ellos quisieron hacer. Pero cuando les dice aquí la palabra de Dios a ellos, igual a nosotros el día de hoy, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. En aquel lugar donde estamos nosotros viviendo el día de hoy, tenemos que pedir la paz, tenemos que vivir en paz y tenemos que buscar que la paz de Dios también llegue a ese lugar. Rogad por la paz de Dios a Jehová, porque en su paz vosotros también tendréis paz. Versículo 8 continúa diciendo en Jeremías capítulo 29, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Hoy enfrentamos situaciones similares en cuanto a falsos maestros y falsos profetas, de lo cual podemos leer en Judas, 2 de Pedro, Tesalonicenses y varios pasajes más.
Mismo Jesús nos advierte del peligro de los falsos maestros. Y en medio de esta situación difícil, en medio de la complicación que el pueblo de Israel tiene en el tiempo de la deportación, y son 70 años, no es algo que se vive fácilmente. Solamente comparemos estos 70 años con el tiempo que Jeremías ha estado predicando. Leíamos que él ha estado predicando 23. Sin embargo, la deportación va a durar 70 años. Y si pensamos en 70 años, esto es más de una generación en las familias. Y hay quienes consideran que se pudo haber sido hasta 3 generaciones que vivieron estos 70 años deportados allá en Babilonia. Versículo 10 de lo que estamos leyendo ahora en Jeremías capítulo 29 nos presenta un mensaje de esperanza. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Yo os visitaré. ¿Cuándo? Cuando se cumplan 70 años. Y dice, Dios va a volver a visitar a su pueblo, va a estar otra vez con ellos, recordándoles que Él los ha protegido durante esos 70 años. Y dice, voy a despertar en ustedes mi buena palabra. Volvemos aquí a la idea de las falsas noticias o de los falsos profetas, que es con lo que estoy comparando esta idea el día de hoy como algo de nuestros días. Voy a traer sobre ustedes buena palabra. Ahora, ¿cuál es la intención que Dios les presenta para traer una buena palabra? Dice, para haceros volver a este lugar. Mire, si recordamos cuando estudiábamos a Daniel, esta es la parte que Daniel toma como base para presentarse delante de Dios en oración y pedirle a Dios, ok, está bien, Señor, tú prometiste 70 años y se están cumpliendo los 70 años. Queremos regresar a nuestra tierra. Y esa reacción de Daniel es de lo que está hablando aquí Jeremías. Pondré sobre vosotros mi buena palabra. Daniel nos habla de ello, que Daniel empieza a buscar a Dios de una manera profunda, con un deseo ferviente de regresar a la tierra prometida. Y Dios cumple esta promesa de Jeremías y la podemos nosotros leer allá en Daniel. Y por supuesto en Esdras, Nehemías, que nos hablan de todo este tiempo en que el pueblo de Israel regresa a Jerusalén. Ahora, versículo 11 de Jeremías capítulo 29. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no quiere que su pueblo esté sufriendo. Dios no quiere que usted y yo estemos sufriendo. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para usted y para mí, así como los presentó para Jeremías y para el pueblo de Israel en aquel entonces. Y estamos hablando aquí, solo para recordar el tiempo, del año 605 y del año 597 antes de Cristo. Es decir, hace más de 2500 años de que esto se estaba hablando, pero es el mismo mensaje para usted y para mí. Dios tiene pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, usted está esperando alguna bendición de Dios, usted entonces tiene que confiar en Dios, pero para que esto pueda ocurrir, usted también tiene que buscar a Dios, buscar esa buena palabra de Dios, buscar los falsos profetas. Y no me voy a meter mucho en el tema de falsos profetas porque no nos daría tiempo de concluir al menos la idea de lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. De buscarle a Él con un corazón sincero, de tal manera que el Señor pueda hablar a nosotros buena palabra. Y luego añade algo interesante para nosotros el día de hoy. Versículo 12 de Jeremías capítulo 29. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. El pueblo de Dios se había alejado de Dios. Se habían alejado de Él tanto que ya ni siquiera oraban a Dios, ya no buscaban su palabra. Pero dice aquí que cuando Dios vuelve a visitar a su pueblo, ellos entonces van a invocar a Dios, van a buscar a Dios, van a orar a Dios. Y la promesa de Dios en ese tiempo difícil, ese mensaje de esperanza dice, yo los voy a escuchar. ¿Quieres que Dios te escuche el día de hoy? Búscalo en su palabra, búscalo en oración, acércate a Dios, busca su buena palabra. Versículo 13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si usted y yo buscamos a Dios con todo nuestro corazón,
con esa esperanza de que hemos escuchado su mensaje, de que Él va a estar con nosotros y que Él tiene planes de paz para usted y para mí. El Señor va a escuchar nuestras oraciones, el Señor va a escuchar nuestra necesidad, pero necesitamos empezar de acuerdo con el plan de Dios y de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces primero? Primero necesitamos reconocer nuestra situación de pecado delante de Dios, que eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y Jeremías se los repetía y dice ahí, durante 23 años les estuve hablando y el pueblo no escuchaba. No sea que usted y yo estemos en la misma condición del pueblo de Israel en ese tiempo, de no escuchar la palabra de Dios. Porque entonces, mire, no es que Dios esté enojado con usted, simplemente si usted y yo no escuchamos el mensaje de Dios, si no obedecemos a Dios, las cosas no nos van a salir bien. Hemos estado estudiando que la palabra de Dios es una guía para nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra manera personal, en nuestras relaciones como familia, en nuestras relaciones con la sociedad. Ahí está el mensaje de Dios de cómo podemos vivir en paz con Dios y agradando a Dios, de tal manera que la voluntad de Dios se manifieste también en nuestras vidas, en nosotros, en nuestras familias y en nuestra sociedad. Si usted y yo no buscamos a Dios, las cosas no van a salir bien. Y eso no es porque Dios nos esté castigando, es porque simplemente nosotros no estamos viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Y al alejarnos de la voluntad de Dios, entonces, ¿qué va a pasar cuando estemos orando a Dios? Aquí la promesa dice, si me buscan, yo los voy a escuchar. Si me buscan de todo corazón, yo les voy a escuchar. Tomemos esto como base y busquemos a Dios y alejarnos de todo aquello que son noticias falsas, profecías falsas. Y viene aquí algo importante. ¿Cómo puedo yo protegerme de las noticias falsas, de las profecías falsas? Solamente hay una manera: recurrir al mensaje en la palabra de Dios. Muchos estamos compartiendo en estos días a través de los medios sociales lo que es el mensaje. Pero igual, si usted solamente me escucha y no ve todo lo que hay en otros versículos ahí en la historia que hoy leímos, va a haber cosas que a lo mejor para usted no queden muy claras. ¿Por qué digo que Jeremías estaba triste? Necesitamos leer todo Jeremías y todo Lamentaciones para poder entender qué es lo que él está viviendo. Y entonces, si nosotros nos acercamos a Dios y buscamos en su palabra, si nosotros nos acercamos de corazón sincero al Señor, el Señor va a escuchar nuestras oraciones. Y recordemos que Él tiene un buen plan para nosotros, plan de paz. ¿Por qué? Porque sigue siendo misericordioso para nosotros. ¿Y cómo podemos empezar? Empecemos por reconocer que Cristo murió por nuestra culpa, por nuestros pecados. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Acerquémonos al Señor con un corazón sincero, de tal manera que el Señor, a través del sacrificio de Cristo, puede perdonarnos y darnos vida eterna. Y también Jesucristo habla que Él trae a nosotros vida abundante. No solamente en el sentido de que usted va a tener mucho dinero, usted va a tener paz. Y por ahí, lo que leíamos el día de hoy, la insistencia de Dios no es tanto en los bienes materiales en este pasaje al menos. La insistencia de Dios es en la paz en la que podemos vivir, en la paz en la que Dios quiere que usted y yo podamos estar. Paz en nuestra mente, en nuestro corazón, aún en medio de circunstancias difíciles. Y entonces podemos ver que hay un mensaje de esperanza. Ahora, es curioso. Para que el pueblo de Israel pudiera recibir este mensaje de esperanza, tenían que estar viviendo una situación difícil de deportación. Pero aún allá, Dios estaba dándoles un mensaje de esperanza. Están allá, pero yo estoy con ustedes. Estamos pasando el día de hoy nosotros situaciones difíciles, pero Dios está con nosotros. Confiemos en su palabra, confiemos en su misericordia, en su bondad, en su amor para con nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de acercarnos a ti a través de tu palabra, Señor, en el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. De confiar en ti, Señor, en medio de nuestra situación difícil, porque, Señor, hay un mensaje de esperanza, de que tú estás con nosotros, de que tú vas a escuchar nuestras oraciones. Y en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos por todos nuestros hermanos que están pasando dificultades financieras, Señor, dificultades en su salud. Señor, sé con ellos, manifiéstate en sus vidas. Señor, trae con ellos paz, trae con ellos el sentir tu amor, tu misericordia, y que, Señor, podamos recurrir a ti, acercarnos a ti
y tú nos vas a escuchar. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.